En el anterior capítulo de Makane, Komari demostró sus habilidades culinarias a Nukumizu y Yanami. Después, se unió Lemon y les dijo que tiene una idea de quién podría ser el asesor del club de literatura. Continuamos con Capítulo 1, Parte 7. Amanatsu-sensei parece estar en la sala de referencia de estudios sociales en este momento. Eso es lo que hemos escuchado en la sala de profesores. Yakisio me tocó el hombro cuando nos dirigíamos hacia la sala de referencia. Oye, cuando termine el festival Tsubabuki, ¿los senpais del club de literatura también se retirarán? Sí, dicen que por eso se salen de la línea de frente. ¿Es lo mismo para el club de atletismo? Yakisio giró su rostro ligeramente bronceado hacia mí y asintió. La próxima presidenta del club de atletismo ya se ha decidido. Aunque soy muy cercana a esa senpai, no quiero perderme ninguna práctica ya que ella es muy estricta. Envolvió sus manos alrededor de la parte posterior de su cabeza y suspiró a propósito. Yakisio, te gusta correr, ¿verdad? ¿Por qué te saltas las prácticas? Porque soy una corredora de corta distancia. Tengo un menú de entrenamiento dedicado, pero hay momentos en los que solo quieres correr e ignorar todo eso. En otras palabras, ¿no me digas que te saltas las actividades del club para correr? A veces, solo quiero seguir corriendo y corriendo para siempre. Yakisio me dio una sonrisa significativa y golpeó mi hombro. Duele. Bueno, ¿por qué no vas a correr media o larga distancia en el club? No, he intentado hacer eso en la secundaria. Fue difícil. Su alegre voz se detuvo junto con mi paso. Llegamos a la sala de referencia. Bueno, me pregunto si Amanatsu-sensei está adentro. Extendí mi mano hacia la puerta. Entonces, de repente, escuché muchas cosas cayendo al suelo y el gemido de una mujer. Sí, definitivamente está adentro. Abrí la puerta. Lo primero que vi fue a Amanatsu-sensei enterrada en muchos libros y materiales didácticos. Yakisio corrió apresuradamente hacia ella. Amanatsu-chan, ¿estás bien? Duele, salió mucho polvo cuando Yakisio sacó a Sensei. Rápidamente abrí la ventana. Es Yakisio, estoy salvada. Espera, ¿cómo estás vestida? Se puede ver el ombligo. Eso es porque las actividades del club han terminado. Yakisio dijo eso de mal humor. Amanatsu-sensei se golpeó la falda y nos miró a la cara con curiosidad. Además, ¿qué están haciendo ustedes dos aquí? La expresión de Amanatsu-sensei gradualmente se volvió seria. La última vez que Yakisio y yo aparecimos ante Sensei fue en el almacenamiento de educación física en el primer semestre. Amanatsu-sensei de repente arrojó su pañuelo al suelo. Por el amor de Dios, hagan ese tipo de cosas en casa. Al menos ve a la oficina de la enfermera, Konuki-chan estará allí. Me importa una mierda que es ahí. No, por favor espera. No es lo que piensas. Hay algo de lo que queremos hablar contigo, Sensei. Ustedes dos quieren hablar conmigo. Amanatsu-sensei inclinó la cabeza y miró el ombligo de Yakisio. Entonces, su rostro comenzó a palidecer. No, por eso les dije que fueran a la enfermería, Konuki-chan está ahí. No, probablemente no sea en lo que estás pensando en este momento. A esta maestra le falta madurez. Estaba pensando en lo que está pasando aquí. Entonces, Yakisio me miró confundida. Nukon, ¿de qué han estado hablando ustedes dos? Bueno, los adultos siempre asumen lo peor. No creo entender. Como sea, le preguntaré. Yakisio se aclaró la garganta a propósito. Oye, Amanatsu-chan, ¿por qué no te convierte en la consejera del club de literatura? Oh, eso fue repentino. De hecho, es demasiado repentino. Rápidamente seguí con una explicación. Lo siento. Nuestro club de literatura no cuenta con un maestro asesor. Es por eso que queremos encontrar un maestro dispuesto a ser nuestro asesor antes del festival Tsubabuki. Amanatsu-sensei susurró, en compresión y se cruzó de brazos. Aunque quiera ayudarte, ya soy la asesora del club de tenis de mesa. Después de pensarlo un rato, Amanatsu-sensei abrió mucho los ojos. Muy bien, déjalo en manos de Sensei. Pensaré en algo. ¿En serio?
Amanatsu-chan. Esta es la primera vez que un estudiante viene a preguntarme algo en mis 5 años de carrera. Sensei te mostrará mi lado serio. Nadie ha venido nunca a preguntarte nada. Amanatsu-sensei hizo un puchero ante las palabras que dije involuntariamente. Sensei eso es. Hago hincapié en mantener una distancia adecuada entre mis alumnos y yo para fomentar una apariencia estricta y madura. Por eso es natural que los estudiantes duden en acercarse a mí aunque quieran hacerlo. ¿Pero Amanatsu-chan no fue a la cabina de fotos con nosotros hace unos días? Eso es parte de la orientación del estudiante. Definitivamente no es porque tuviera envidia de esa felicidad. Que quede claro eso, ¿ok? Ella dijo eso y miró hacia otro lado. ¿Eres un niño? De todos modos, muchas gracias. ¿Puede ayudarnos a encontrar un maestro asesor? Déjalo en manos de Sensei, Yakisio. Y, tu nombre es Yareyare, todavía no recuerdas mi nombre. Cuando intenté abrir la boca, Sensei me puso la palma de su mano en mi cara. No lo digas primero. De hecho, estás en mi clase. Nukumizu, ¿verdad? ¿Finalmente recordaste mi nombre? Amanatsu-sensei infla su pecho con orgullo ante mi sorpresa. Bueno, se llama proceso de eliminación. En otras palabras, solo necesito conectar los nombres con las caras que aún no recuerdo. No hay necesidad de continuar, Sensei. Estaba un poco decepcionado. Sábado al día siguiente. Mi familia y yo vinimos a estación de carretera de Toyohashi. El primer amor de adulto Lemon, Miré la limonada en mi mano y murmuré. La sonrisa de Yakisio tiene una leve madurez que solo se ve en los adultos. También tiene un tinte amargo que se encuentra en la cáscara de limón. Una impresión indescriptible vino a mi cabeza. Dejé la botella de limonada en el estante. Hay muchos bocadillos y postres locales aquí. Le pedí a mis padres que me llevaran aquí para pensar en lo que deberíamos presentar en el festival Tsubabuki. Muy bien, Oni-sama. Alguien me puso una cuchara en la boca. Reflexivamente abrí la boca. Una dulzura limpia y fría resuena en mi lengua. Eché un vistazo más de cerca. Kayo está parada a mi lado con helado en la mano. Oh, esto es sabroso. ¿Qué es esto? Oka-san me compró un poco de helado italiano. Esto parece estar hecho con huevos de codorniz locales. Ahora que lo pienso, las codornices son aves migratorias, ¿verdad? Pensé en sus cuerpos regordetes volando por el cielo mientras miraba los postres hechos con huevos de codorniz en el estante. Oni-sama, ¿qué te pasa hoy? De repente dijiste que querías venir a la estación de la carretera. Queremos hacer postres que encajen bien con la exhibición del Club de Literatura en el Festival Tsubabuki. Si es posible, también deseamos un área de descanso para los invitados. Creo que puedo conseguir algunas referencias aquí. Es como abrir una estación de carretera en el Festival Cultural. En cierto sentido, ¿qué tipo de postres proporcionarás? La cuchara llegó directamente a mi boca otra vez. Hay una historia famosa de que a Natsume Souseki le gustaban los nankinmame. Nankinmame. Entonces, cacahuetes, ¿verdad? Sí, entonces quiero hacer paquetes pequeños de maní e incluir algunas explicaciones antes de venderlos por un precio bajo. Cacahuetes, ¿tal y como son entonces? Kayo mantuvo la cuchara en su boca e inclinó la cabeza. Si no recuerdo mal, Natsume Souseki era goloso, ¿verdad? Escuché que le encantaban los cacahuetes mezclados con azúcar. Por eso siempre los comía a escondidas para evitar ser visto por su esposa. Oni-sama, pero no necesitas esconderte. Kayo te dará de comer. Bien, di AAA, ¿en serio? Kayo me dio de comer la cuchara mientras decía eso. Pero no tenemos el presupuesto para comprar postres. Hacer algo demasiado avanzado también será difícil. Bueno, ¿cuál es el plan general entonces? Bueno, mostrando comida relacionada con autores y obras famosas mientras vendemos o distribuimos postres relacionados. Nuestro objetivo no es solicitar comida a los invitados. Sin embargo, podemos usar eso como una oportunidad para que vean nuestra exposición. Ese es el plan que se nos ocurrió a los estudiantes de primer año ayer después de la escuela. Al escuchar mis explicaciones,
Kayo estiró la espalda con una mirada seria. Si ese es el caso, Oni-sama. Kayo está aquí. ¿Qué significa eso? Ahora que lo pienso, Kayo me mira con ojos llorosos. Ahora es el momento de ayudar a Oni-sama. Si se trata de hacer postres, puedes dejárselo a Kayo. ¿Estás segura? Sí. Además, si necesitas una zona de descanso, ¿qué tal si ponemos una capa de tatami? Kayo tiene una idea. Tatami, ¿verdad? Será de gran ayuda si tienes uno. Bueno, vamos a pedírselo prestado al del club de judo. Estudié en la escuela secundaria Momosono. No tiene un campo de artes marciales. El judo club pone tatami en el suelo del gimnasio cuando practican. Gracias, pero ¿eso no causará problemas para el club de judo? Hacer arreglos con el horario del gimnasio es uno de los privilegios del consejo estudiantil. Estará bien. ¿Puedes hacer eso? Estoy confundido. Kayo me mostró una sonrisa traviesa. Kayo hará cualquier cosa por Oni-sama, hermana mía, manténlo con moderación. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.